Amén. La paz de Cristo, hermanos, la mucha paz de Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han venido en esta noche a escuchar palabra de Dios y recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Hermanos, les doy las gracias al Señor por el privilegio tan grande que me ha dado el Señor de estar aquí delante de la iglesia, la iglesia, amén, que el Señor compró con su sangre preciosa, hermanos, paz de Cristo. Porque cada uno de nosotros somos muy importantes, de gran valor delante de la presencia del Señor, más valor de cualquier otra cosa en toda la eternidad, hermanos, es la vida de una persona. Amén. Dios les bendiga. Y antes de entrar en la palabra de Dios, nomás les quiero recordar, amén, que se entregan que pagan sus diezmos y que dan sus ofrendas. Amén. No se olviden de eso. Amén. Gloria a Dios. Y también les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ayudaron el domingo. Amén. Con amén, levantar la ofrenda en favor de la Flor Azul. Amén, porque este domingo también lo vamos a levantar otra ofrenda para los que no pudieron dar este domingo pasado. Van a tener la oportunidad de no les queremos quitar ese privilegio y esa bendición de poder entregar en las manos a los hermanos que están en el campo misionero, amén, llevando la palabra de Dios alrededor del mundo, hermanos. Amén. Eso se va a hacer este domingo de vuelta, hermanos. Pero en esta noche queremos, antes de entrar a la palabra de Dios, queremos, amén, cantar un corito que dice así: aquí estoy, Señor, llena mi vaso, llénalo de tu bendición, tu presencia quiero yo sentir, Señor. Aquí estoy, llénalo con tu poder. Acompáñenme, hermanos, cántalo. Aquí estoy, Señor, llena mi vaso, llénalo de tu bendición, tu presencia quiero yo sentir, Señor. Aquí estoy, llénalo con tu poder. Alabamos al Señor. Levanta sus manos ahí donde están ustedes. Señor Padre Celestial, aquí estamos una vez más, dándote toda la honra y la gloria, alabando y glorificando y alzando tu santo y dulce, bendito nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te damos todas las gracias, Señor, por habernos sacado del mundo a tu luz y traernos a tu luz admirable, Señor. Amén, porque tenemos salvación y por eso te damos gracias, Señor, por nuestra salvación, nuestra vida nueva que nos has dado, Señor, una oportunidad de vivir nuestra vida otra vez, Señor, aleluya. Pero amén,
más bien, aleluya, por medio de la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos, toda la vida. No sabíamos, Señor, que nos faltaba en la vida, pero, amén, gracias a Dios que tú nos has dado tu palabra, Señor, y nos has llenado de esta bendición que siempre necesitábamos, Señor, pero no sabíamos. Pero en esta noche te queremos agradecer y darte las gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos has dado nosotros. Aquí estoy, Señor, llena mi vaso, llénalo de tu bendición, tu presencia quiero yo sentir, Señor. Aquí estoy, llénalo con tu poder. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios, hermanos. A Dios sea toda la honra y la gloria hoy y para siempre. Pueden decir amén. En esta noche me les quiero hablar, amén, de la importancia de la palabra de Dios. Paz de Cristo. Aleluya. La importancia de la palabra de Dios o la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a empezar leyendo primeramente del profeta Jeremías 20 y versículo 9, por favor. Dice así la palabra de Dios: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Gloria a Dios. No pude detener la palabra que él tenía en su sed. Pueden decir amén. La palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, antes, aleluya, de todo, Señor, te queremos, amén, llegar delante de ti, Señor, aleluya, pidiendo que nos bendices en una manera muy especial por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, como siempre. Edifícanos con tu palabra y ayúdanos, Señor, a aplicar lo que vamos a recibir, lo que nos vas a dar a nosotros en esta noche, Señor, que es de tanta importancia hoy en día, Señor. Es lo que le falta a todo el mundo y ellos ni saben la cosa más importante en su vida, aleluya, que es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a no nomás aplicar tu palabra en nuestra vida, pero a compartir tu palabra a toda persona que nos encontramos nosotros, para que ellos también puedan recibir la cosa más importante en su vida, aleluya, que es la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por sus atenciones. Amén. Y vamos a entrar en la palabra de Dios en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le quiero, amén, dar las gracias a Dios porque es la palabra de Dios que me cambió la vida, hermanos. Amén. Yo no conocía la palabra de Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no conocía nada de la verdad. Pero es la verdad de la palabra de Dios que nos cambia la vida. Pero hay veces que, aunque estamos ya caminando con el Señor y estamos viviendo por el Señor y conocemos las cosas de Dios y todo aquello, amén, voy a nomás mencionar lo que le pasó al profeta Jeremías. Él se encontró en esta escritura que habíamos leído, amén, aquí en Jeremías 29, porque él estaba pasando por muchas cosas. Y ¿sabes por qué, hermanos? Porque él predicaba la palabra de Dios como Dios le enseñaba,
le dijía, amén, Jeremías, quiero que me prediques mi palabra, amén, al rey y al reino de ahí, del pueblo de Israel y a toda la gente, y predíquenles la verdad de la palabra de Dios. Pero lo que pasaba al profeta Jeremías, él en ese tiempo, él era ser humano como cada uno de nosotros, y él pues tenía sentimientos también, tenía sus sentimientos, y él no se sentía bien en este momento cuando dice así la palabra de Dios: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Es porque no quería predicar la palabra de Dios más. Ya no jamás quería predicar la palabra de Dios porque me estaba pasando muchas cosas, porque todo no lo querían la gente. Mucha de la gente no lo querían a Jeremías porque él le decía la verdad. Amén. Y me acuerdo, amén, y lo comparo como hoy en día, hermanos. Gloria a Dios, porque hoy en día hay mucha gente. Esta iglesia podía ser lleno de gente, lleno de personas, pero mucha gente no quieren oír no quieren oír la verdad. Quieren oír lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, el profeta. La gente no querían oír, no lo querían escuchar, la palabra que él predicaba. Entonces lo pusieron en esas cosas que lo detienen ahí en medio, en frente de todos en la ciudad, y lo tenían ahí donde uno se les tira, se les tira verdura, les tiran, lo avientan a tomates, lechuga, lo que sea, y nomás para tenerlo ahí de como ridículo. Y él, estaba pasando por muchas cosas. Entonces él se encontró en un tiempo que él ya no quería predicar la palabra de Dios, pero no pudo aguantar lo que él ya tenía en su seno, lo que él ya tenía como dice así, aleluya, un fuego ardiente metido en mis huesos, gloria a Dios, como un fuego, aleluya, y trató de no predicar la palabra de Dios. Y no pude, amén, él no pudo, amén, no predicar la palabra de Dios. Paz de Cristo. Jeremías en esta ocasión no quiso hacer la voluntad de Dios, hermanos, porque para él estaba muy difícil para decir lo que Dios le dijo que dijera. Amén. Tenía que decir al pueblo de Israel y a Judá que la condenación de Dios estaba sobre ellos. Y ellos no querían recibir eso porque estaban en pecado, amén, muchos de ellos. Entonces, amén, por eso la condenación de Dios, aleluya, amén, estaba sobre ellos, aleluya, por sus pecados. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Y ese es el juicio de Dios. Viene sobre nosotros porque no andamos como debemos de andar. Amén. Estamos haciendo lo que no debemos de hacer. Entonces mucha gente no quiere oír la verdad. Amén. Pero es lo más importante que necesitamos nosotros en nuestras vidas, es la verdad. No me digas mentiras. No me digas nomás historias, no me digas nomás chistes, no me digas diferentes cosas, porque cualquier persona puede hacer eso. Necesitamos lo que el pueblo de Dios y la gente necesitan hoy en día es recibir la verdad de la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso Jeremías trató de no hablar más de Dios. Por eso él no quiso predicar, porque estaba pasando por muchas cosas. ¿Nunca han tenido ustedes, aleluya, un tiempo que también no han querido decir lo que Dios te he dicho, o de hacer lo que Dios te ha dicho? Te he dicho, paz de Cristo, hermanos. Yo hay veces que no quiero hacer lo que Dios me ha dicho, pero sí, no se siente muy bien, hermanos, porque hay muchos o hay algunos que no te quieren. Y ese sentir no está bien, hermano. No le gusta que uno lo rechaza, o que uno no lo quiere, o uno te odia o algo. Hermanos, eso no se siente bien. Entonces, amén, nosotros como predicadores, pastores, hombres de Dios, ministros, amén, tenemos que decir la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Y hay veces que la gente no nos quiere.
amén, nos odian a nosotros, no deben, pero es verdad, hermanos, paz de Cristo. Aleluya, nos rechazan a nosotros, aleluya, lo que decimos nosotros, no tienes que hacer eso, aleluya, y diferentes cosas, hermanos. Y nosotros, como ser hermanos, ser humanos, nos sentimos mal también, hermanos, y pasamos por cosas, pero no podemos detener o parar de predicar la verdad de la palabra de Dios. Paz de Cristo. Aleluya. También uno mismo sentimos así, no queremos hacer o decir lo que Dios nos ha dicho, pero no podemos parar en la palabra de Dios. Como Jeremías, él dijo que trató de no predicar la palabra de Dios, pero fue con un fuego ardiente dentro de él. Pueden decir amén. Y es la importancia de la palabra de Dios que debemos de tener y mantener en nuestra vida. Es muy importante porque nunca te deja la palabra de Dios, nunca te suelta. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Y eso es muy importante. A mí eso se me hace muy importante. Aleluya. Y más al ratito te voy a decir por qué. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano. Paz de Cristo. Aleluya. Porque es nuestra fundación. Para poder edificar cualquier cosa, tienes que tener una fundación fuerte. Pueden decir amén. Y nuestra fundación es la palabra de Dios. Jesucristo, el ángulo más importante de toda la fundación, Él y las profetas y los apóstoles, dice la palabra de Dios, que esa es la fundación que tenemos nosotros, lo que hemos recibido de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Pueden decir amén. Lo que tenemos nosotros es la palabra de Dios, es nuestra fundación. Aleluya, la palabra de Dios es nuestra fundación. Paz de Cristo. Dice así la palabra de Dios en Mateo, en 24:35, dice así la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En otras palabras, todo se va a acabar, todo se va a deshacer a un tiempo al otro, en los años que vienen. Gloria a Dios, en el tiempo, en la eternidad, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca se va a parar, nunca se va a pasar, nunca se va a parar de ser la palabra de Dios o de la verdad. Pueden decir amén. Todo se va a acabar, mas su palabra nunca se acabará, nunca pasará. Pueden decir amén. La fundación. Hemos estado hablando de la fundación, que es la palabra de Dios. Y vamos a leer en 1 Corintios 3, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. En 1 Corintios, amén, 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros edificamos sobre el fundamento o la fundación. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pueden decir amén. Entonces eso me habla de la importancia de tener mucho cuidado cómo nosotros edificamos, amén, nosotros uno mismo, paz de Cristo, porque el Señor nos está edificando a nosotros por medio de su palabra. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que nos edifica a nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros edificamos, amén, sobre la fundación. La fundación ya vino y es puesto, es Jesucristo, también los apóstoles y los profetas, dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ya que está puesto allí el fundamento, el cual es Jesucristo, dice la palabra de Dios. Con mucho cuidado uno tiene que edificarse sobre el fundamento o fundación que es Dios y su palabra. Pueden decir amén. Paz de Cristo, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice así la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Paz de Cristo. Y eso es lo que nos llegó en un día, amén, la palabra de Dios, y nos libertó.
Nos ha libertado la palabra de Dios de esos vicios, esa vida que vivíamos antes, amén, de conocer al Señor. La verdad de la palabra de Dios, amén, nos ha libertado. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Y siempre nos da la libertad, diariamente. Gloria a Dios. Uno se envuelva otra vez con diferentes cosas, aleluya, haciendo lo que no debe, pecando, haciendo lo que no se debe hacer, aleluya. Pero la verdad nos da la libertad de esas cosas en nuestra vida. Pueden decir amén. Y eso es lo que es importante, es de recibir lo que el Señor nos da a través de los hombres de Dios, a través de los ministros, a través de los maestros que nos enseñan la palabra de Dios, que nos prediquen la palabra de Dios. Tenemos que recibir y no nomás oír, pero aplicar lo que el Señor nos da a través de los mensajeros, amén, que nos traen la palabra de Dios, y ponerlo por práctica en nuestra vida, porque no nos ayuda para nada si no lo usamos y nomás lo estamos oyendo o escuchando. Tenemos que aplicar lo que hemos recibido de parte de Dios. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para seguir edificándonos bien. Pueden decir amén. Y vamos a leer también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Aleluya, amén. Dice así la palabra de Dios. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Paz de Cristo, hermanos. Y yo me acuerdo de chiquillo ahí donde fui, en el campo, en el barrio, en la colonia donde yo vivía, ahí en Bryn Mawr, California. Yo me acuerdo que había un barco, pero no estaba completo, estaba sobre un pedazo de cemento, y lo estaban haciendo, y estaba grande la cosa. Amén. Y yo, mi bicicleta, yo me pasaba por ahí, siempre miraba el barco, pero nomás era la estructura, nomás era la estructura, no tenía los lados ni nada, no estaba completo pues. Entonces, y yo por muchos años pasando por ahí, y también en el carro con mi familia, con mis padres, me pasábamos por ahí, miramos el barco que nomás estaba ahí, alguien lo había comenzado, pero nunca lo terminaron, nunca lo acabaron de hacer, edificar. Entonces, pasando yo por años pensando: pero un día de estos alguien se va a salir y lo van a acabar, lo van a cumplir, lo van a terminar de edificar ese barco. Pero nunca fue así, nunca vinieron, nunca nadie salió, nunca hicieron nada, nomás lo dejaron ahí. Y así es como me recuerdo en la palabra de Dios que hemos leído en San Lucas 14, 28 a 30, diciendo que este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y eso es lo que pasó con ese barco ahí de niño que yo miré. Amén. Y yo lo viví, yo lo miré con un barco grandotote, y se miraba que se iba a hacer bien, pero nunca lo terminaron, nunca lo acabaron. Entonces, eso no está bien. No podemos comenzar y luego no terminar lo que hemos comenzado. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que hemos empezado y hemos comenzado, hermanos, en la vida, pero no hemos terminado. Gloria a Dios. Entonces, cuando empecé mi carrera en el Señor, yo prometí a Dios: Señor, hay muchas cosas que ha fallado de terminar y de acabar, pero mi carrera, aleluya, en sirviéndote a ti, Señor, yo lo voy a terminar hasta el fin. Yo te prometo con todo lo que tengo en mi vida, porque tú has hecho en mi vida que nadie
pudo hacer en mi vida, y eso fue que me cambiaste, me transformaste mi vida. Aleluya, mi lamento en baile, gloria a Dios, aleluya. Estaba triste en mi vida, pero me has dado gozo, alegría, aleluya, y paz en mi vida, y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esto sí vamos a acabar. Pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Salmos 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, o la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Paz de Cristo, hermanos. Tenemos que guardar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que es la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Es la cosa más importante, gloria a Dios. Y si lo guardamos, amén, si lo guardamos los dichos o las palabras de Dios, amén, en nuestra vida, amén, nos va a recordar que no debemos de hacer esto y el otro. Entonces nos va a ayudar a no pecar contra el Señor. Pueden decir amén. Tenemos que tener la palabra de Dios dentro de nosotros para todo en la vida, para todo, necesitamos para todo, pero también para no pecar contra el Señor, contra el Dios. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Si hay un tiempo que tenemos que aplicar y usar la palabra de Dios, es hoy en día, hermanos. Paz de Cristo. Siempre hemos tenido que vivir y usar la palabra de Dios, pero hoy en día la necesitamos mucho, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pueden decir amén. Entonces lo necesitamos porque este mundo está muy oscuro con las cosas malas, amén, el pecado del diablo y de la carne y todo aquello, inmoralidad y todo aquello. Entonces, si hay un tiempo que tenemos que aplicar y usar la palabra de Dios, es hoy en día, hermanos. Paz de Cristo. Porque el mundo no tiene nada que nos puede ayudar por lo que hay de venir. Amén. El mundo no tiene nada que nos pueda ayudar por lo que hay de venir. Solamente Dios y su palabra. Pueden decir amén. Solamente Dios y su palabra. Amén. Que nos va a ayudar con lo que hay de venir. Pueden decir amén. Vivimos en un tiempo donde las iglesias que mantienen sus normas están burlados. Iglesias que tienen las normas, amén, los límites, que no andan haciendo nomás que lo que les da la gana, amén, le hacen burla de ellos, amén, opuesto para abajo, gloria a Dios, y rechazados. Pero los que buscan sentir solamente pensamientos de flores, amén, de amor y estrellas, están llenos de creyentes que están buscando un mensaje de sentir confortables. Hay mucho de aquello hoy en día, hermanos. Hay mucho de eso, aleluya, en lo que dice, lo que llaman la cristianidad. Amén. Y hay mucho de eso, aleluya, porque están buscando sentir solamente pensamientos suaves. Ay, no me digas la verdad, no me digas, no me hablas del pecado, no me hablas de contra, aleluya, las cosas que estoy haciendo mal, aleluya. Yo no más quiero pensar de flores, yo no más quiero pensar del amor, yo no más quiero pensar de estrellas, gloria a Dios. Están llenos de creyentes y esos lugares están llenos de creyentes que están buscando un mensaje de sentir bien, suave, confortable. Pueden decir amén. Gloria a Dios. En donde predicando que pecado es pecado. En otras palabras, si predicas contra el pecado, ese es pecado con ellos, según ellos. Aleluya, ese es pecado. Y cualquier cosa es aceptable a ellos. Todo vale, todo está bien, todo es aceptable. Y el único malo es predicar normas sanos para todos. Es el único malo, amén, para ellos, aleluya, según ellos, aleluya, es de predicar normas sanos para todos nosotros. Hermanos, hay cosas que tenemos que sacamos de la palabra de Dios, que son normas, amén, son maneras cómo vivir de santidad y cosas así, que para no andar haciendo lo que no debemos. Esas son normas. La palabra de Dios está lleno de normas. Pueden decir amén, gloria a Dios, cómo uno debe de vivir.
Y lo recibimos de Dios, hermanos, no lo recibimos de hombres. Algunos que eso es de hombres, es una doctrina de hombres y quién sabe qué, del legalismo y quién sabe qué. Hermanos, aleluya, lo que me ayuda a vivir para Dios, eso es lo que voy a usar. Amén. Es mejor de tenerlo y no necesitarlo, en lugar de necesitarlo y no tenerlo, hermano. Paz de Cristo. Es mejor de tenerlo, de tener lo que tenemos que tener, aleluya, que es la palabra de Dios. Pueden decir amén. Jeremías 29 dice así, capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo, no pude. Jeremías ya no quiso predicar la palabra de Dios, pero no pude parar de predicar lo que el Señor le había enseñado, lo que el Señor ya le había dado. Amén. Nunca debemos de rechazar lo que el Señor nos dice por medio del hombre de Dios. Nunca debes de rechazar, amén, lo que Dios nos dice por medio del hombre de Dios. Mire, hay hombres que vienen, hay un pensamiento por ahí que dice que no nos alimentan bien porque no hablan de las cosas más profundas. Y eso hay cosas, hay una cierta verdad a eso, pero mire, aleluya, la iglesia está llena de gente como ovejas, dice la palabra de Dios, gente simpático, paz de Cristo, hermanos, aleluya, gente que aman a Dios y es todo lo que saben y eso es lo que tenemos que mantener. Y entonces tenemos que reconocer quién estamos hablando. Si estoy hablando a puros doctores, voy a hablarles de cosas muy, aleluya, en su nivel. Si son puros abogados a un cierto nivel, aleluya. Pero si estoy hablando a la grey, hermanos, aleluya, el pueblo de Dios, gente simpática, aleluya, simpático, yo les voy a hablar, aleluya, en su nivel para que edifican ellos. Yo no estoy hablando a estudiantes en un colegio bíblico. Estoy hablando al pueblo de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Entonces tenemos que aprender que tenemos que bajarnos, amén, y predicar y enseñar al nivel que la iglesia necesita ser edificado. Pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Nunca podemos olvidar de eso, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la razón que dije todo eso es porque hay veces que ponemos un diácono. Ponemos también, aleluya, hermanos de la iglesia para predicar la palabra de Dios. Mire, nunca miren a la persona, porque cuando estás mirando a la persona, si me gusta, sí lo voy a recibir, pero si no me gusta, si no me cae, no, yo no lo voy a recibir. Hermanos, no podemos ver, amén, a nadie así. Te voy a decir por qué. Porque es palabra de Dios, no es la persona. No miren la persona. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca viene para atrás. Aleluya. Siempre hace lo que el Señor lo manda a hacer. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Entonces, no le hace quien predica la palabra de Dios si nos dan un mensaje muy profundo. Y ay, qué cosa. O si no le hace. Lo más importante es que es palabra de Dios. No mire la persona, mire la palabra de Dios y recíbelo, hermanos. Aleluya, como es palabra de Dios. Pueden decir amén. Eso es lo que es más importante. Es siempre lo que he hecho yo en mi vida. Yo miro aleluya, una persona de la iglesia predicar la palabra de Dios. ¿Qué le hace? A mí no sé si está ordenado por la asamblea o de la iglesia, o que si tiene credencial o licencia para predicar la palabra de Dios. El Señor lo tiene atrás del púlpito y está predicando su palabra, y es todo. Recíbelo. Pueden decir amén. Aleluya, gloria a Dios. Nunca debemos de rechazar lo que el Señor nos dice por medio del hombre de Dios, porque no siempre es fácil decir lo que Dios nos dice que debemos decir. Pero tenemos que, aleluya, gloria a Dios. Nomás acuérdate, la palabra de Dios es todo. Eso es lo que nos va a ayudar, amén, a hacer lo que nosotros debemos de hacer. Pueden decir amén. Mateo
24:35. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y ya he mencionado esto, y es cierto, gloria a Dios, todo se va a acabar, todo se va a pasar, todo se va a terminar, pero la palabra de Dios nunca se va a terminar, nunca se va a acabar, nunca se va a pasar. Nuestra sociedad es uno de comida rápida, vidas rápidas, estilo rápida y religión rápida. Queremos ir a los cielos por un precio más bajo. Vivimos en un tiempo donde los hombres de Dios han sido cambiados por mensajeros de ánimo, prosperidad, milagros, bendiciones y mensajes de sentir bien, en lugar, aleluya, de recibir lo que el hombre de Dios, aleluya, nos dice por medio de la palabra de Dios. Pueden decir amén. Muchos se han entregado a los hombres de Dios, se los han cambiado. En lugar de un hombre de Dios, dame un mensajero que nos va a predicar ánimo, prosperidad, milagros, dinero, bendiciones, mensajes de sentir bien. Y eso no sirve. Pueden decir amén. Lo que necesitamos son hombres de Dios que nos van a decir o predicar la verdad, amén, que es lo que nos mantiene libres. Pueden decir amén, hermanos. Amén. Lo que maldice son mentiras. Aleluya. Lo que maldice a cualquier persona son las mentiras. Pueden decir amén. Estaba hablando con un hombre, amén, que se había alejado de las cosas de Dios. Estaba hablando con él, estábamos platicando, y él me dijo que no pude tener buen tiempo en el mundo. Él estaba en el mundo, pues estaba retirado, estaba lejos de Dios y no estaba sirviendo a Dios, y estaba afuera de la iglesia. Y él me dijo que no podía tener un buen tiempo haciendo las cosas del mundo. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Y por qué no puedes tener un tiempo bien haciendo las cosas del mundo? Y él me dijo que porque la palabra de Dios no lo dejaba, que la palabra de Dios siempre lo tenía, y siempre cuando estaba tomando o fumando, lo que sea, lo que él estaba haciendo, en esos momentos le venía la palabra de Dios y no lo dejaba en paz. Entonces por eso me dijo lo que me había dicho. Entonces le dije, gracias a Dios, porque eso quiere decir que Dios no te ha dejado, hermano. Amén, aleluya, a la perdición. El Señor no te ha dejado ser perdido y de estar ahí perdido en el mundo. Todavía hay esperanza para ti. Yo le dije a ese muchacho, ese hombre, aleluya, porque estaba joven en ese tiempo. Y ese hombre, hermanos, hoy es salvo y sirviendo a Dios otra vez. Paz de Cristo. Porque el Señor, aleluya, él tenía un llamamiento sobre su vida, y el Señor lo trae haciendo bien, grandes cosas para su honra y gloria. Y le doy la gracia del Señor, porque en ese tiempo yo le dije, hermano, el Señor no te ha dejado, por eso te estorba la palabra de Dios, pero gracias a Dios que lo recibiste y que lo tienes y lo manteniste en tu mente, en tu corazón, por eso no te ha dejado. Entonces el Señor no te dejó allí perdido, el Señor te trajo para atrás. Amén, y gloria a Dios, porque había esperanza, amén, en eso que había guardado la palabra de Dios en su corazón, lo tenía todavía, aunque él estaba lejos de Dios. Paz de Cristo, aleluya. Y ese hombre hoy es salvo y sirviendo a Dios otra vez, porque la palabra de Dios que él tenía en su corazón nunca lo dejó. Paz de Cristo, hermanos. Iglesia, acuérdate, el regalo más poderoso que tiene la iglesia es la verdad, que tenemos la verdad, hermano. Paz de Cristo. Somos ricos en la palabra de Dios. Amén. Somos ricos en lo que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Paz de Cristo. Aleluya. Amén. No puedes poner un precio en el valor de la verdad. Paz de Cristo, hermanos. Porque la de verdad que está predicado de este púlpito es precioso. Pueden decir amén. Mateo 12:35 dice así:
Lo que uno tiene en su corazón, tarde o temprano, va a salir de su corazón, del nombre, del aleluya, va a salir de aleluya. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Pueden decir amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amén, aleluya. Lo que uno tiene en su corazón, tarde o temprano va a salir de su corazón. Pueden decir amén. Aleluya. ¿Qué pones, qué debemos de poner en nuestro corazón? ¿O qué pones en tu corazón? Es mi pregunta. Debemos de poner la palabra de Dios en nuestras mentes o corazones. Pueden decir amén. Nos encontramos problemas en la vida y necesitamos ayuda, y no sabemos con quién ir o dónde buscar ayuda. Y luego no sabemos por qué tenemos problemas, porque no consagramos como debemos, hermanos, especialmente para estudiar, leer y meditar en la palabra de Dios. Pueden decir amén, porque eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que sentar en la casa, debemos de estudiar la palabra de Dios, y no la televisión, no el media social, ni cualquier otra cosa así. Pueden decir amén, nada de eso. Amén. Debemos de estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. Pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque dice la palabra de Dios, amén, en Isaías, el profeta de Isaías, capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. En otras palabras, la palabra de Dios va a salir de la boca de un joven, de una persona, un miembro de la iglesia, o cualquier que está predicando la palabra de Dios, un hombre de Dios, el pastor, quien sea, aleluya, y no va a volver para atrás al Señor vacía. Pueden decir amén. Siempre va a salir, amén, y se va a hacer el trabajo que el Señor lo ha mandado a hacer. Pueden decir amén. Si guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, se va a cumplir grandes cosas en nuestras vidas. Paz de Cristo, aleluya, y nos vamos a prosperar. Eso es lo que queremos, ¿no? Amén. Queremos prosperar y vamos a hacer grandes cosas. Es lo que queremos hacer. Entonces tenemos que nomás predicar la verdad de la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios y a ponerlo en práctica. Paz de Cristo. Si queremos prosperar, acuérdate, guardar los mandamientos. Amén. Dice así en el Evangelio según San Juan 14 y versículo 15. Dice así: si me améis, guardar mis mandamientos. Amén. Si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Pueden decir amén. Acuérdate, el enemigo siempre nos quiere tumbar. Si él tentó y trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo, por seguro nos va a venir a tentar a nosotros. Pueden decir amén. Aleluya. Entonces, amén. Entonces sabemos que eso no se puede hacer, pero vamos a leer según el Evangelio, según San Mateo 4, aleluya, empezando a versículo 1, aleluya, amén, 1 y adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Ándale, aleluya. El Señor se fue al desierto para ser tentado del diablo. Versículo 2: y habiendo ayunando 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Versículo 3: y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y en versículo 4: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos ver que el Señor lo estaba respondiendo a todos los ataques y tentaciones del diablo por medio de la palabra de Dios. Nuestro Señor, nuestro ejemplo perfecto, el Señor Jesucristo, Él lo usó. También nosotros lo tenemos que usar en esos momentos de tentación. Versículo 5: entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del tiempo,
del templo. Aleluya. Versículo 6. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. El diablo conoce la palabra de Dios, porque eso lo hallas en los Salmos, paz de Cristo, que dice así, que manda los ángeles y que no tropieces en tus pies en una piedra. Aleluya. Eso está escrito en los Salmos, y el diablo conoce la palabra de Dios. Él conoce la verdad, nomás lo enchueca. Aleluya, no lo usa bien, porque nomás usa un parte que es la verdad y lo demás es una mentira. Entonces, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez con la palabra de Dios. Aleluya, escrito está. Gloria a Dios. Aleluya. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorarés. Y versículo 10 dice así: entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. El diablo vino al Señor porque él pensaba que el Señor estaba en un momento más débil, y estaba equivocado este diablo. Pero estaba equivocado. El Señor estaba en un tiempo más fuerte espiritualmente. Cuando uno ora, ayuna y estudia, es cuando estás más fuerte espiritualmente. Entonces el diablo lo atacó, pensando que lo iba a hallar en un momento de que tenía hambre, va a tener mucha hambre, y que lo voy a tentar y va a ser fácil. No, estaba muy equivocado, porque el Señor, aleluya, estaba más fuerte, porque estaba en ayuno, en oración, aleluya, y Él, como la palabra de Dios viva. Pueden decir amén, pero tenemos que tener la palabra de Dios como el Señor lo tenía cuando vino el tentador. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:7. Eso es lo que dice: sometíos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Amén. Muchos quieren correr el diablo o hacerlo correr al diablo, pero no están sometidos a Dios completamente. Quieren resistir al diablo, aleluya, pero no están sometidos a Dios completamente. Por eso no tienen poder sobre el enemigo. Pero si estamos sometidos al Señor, podemos resistir al diablo y huirá de nosotros, hermanos. Paz de Cristo. No la podemos hacer nomás uno mismo. Necesitamos la ayuda del Señor con nosotros. Y si estamos sometidos al Señor, el Señor va a estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues no hay diablo, no hay cualquier demonio, no hay cualquier problema que nos puede estorbar a nosotros. Pueden decir amén. Muchos quieren correr y hacer correr el diablo, pero no están sometidos a Dios completamente, y por eso no tienen poder sobre el enemigo. Pero si estamos sometidos al Señor, podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Pueden decir amén. No podemos correr de la voluntad de Dios. Jonás trató de correr de hacer lo que Dios le había dicho, pero no pudo. Paz de Cristo. Entonces el Señor tenía que tratar con él. Y eso es lo que pasa. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 4, empezando ahí en adelante, 4 versículo 1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. En lugar de hacer lo que el Señor le había mandado, amén, para ir a predicar contra Nínive,
por el pecado que había ahí en esa gran ciudad. Él corrió de hacer la voluntad de Dios y fue a Jope y fue para allá y se subió en un barco y pagó el precio y se subió para ir a Tarsis. En otras palabras, estaba corriendo de hacer lo que Dios quería hacer en su vida. Y yo les voy a decir esto, miren, aleluya, yo nunca estudié esto por mucho tiempo. ¿Y por qué Jonás no quiso hacer lo que Dios le había dicho a ir a Nínive? Bueno, tienes que entender que Nínive es una ciudad grande, aleluya, dentro de el país de Siria. Y los sirianos siempre han sido, enemigos del pueblo de Dios o de la gente de Dios, paz de Cristo. Entonces yo creo que, Jonás no quiso que se salvaran, pero no podemos pensar así, hermanos. Tenemos que pensar y hacer lo que Dios nos manda hacer. Pueden decir amén. No, a aquella gente yo no los voy a predicar porque no los quiero. No, hermanos, no podemos pensar así. La palabra de Dios es para toda persona, paz de Cristo. Entonces podemos ver aquí que el Señor tenía que tratar con Jonás porque él no estaba haciendo y no estaba pensando bien en su vida en este momento. Entonces él se corrió y se subió en un barco y se durmió y fue una tempestad muy grande y todos los que estaban ahí en el barco le vieron y se dieron cuenta que fue la culpa de Jonás, porque eso estaban en una tempestad. Entonces le dijeron vámonos, aleluya, y lo echaron en el mar, gloria a Dios. Y luego después un gran pez lo tomó en su boca y lo traía dentro de él. Pueden decir amén. Entonces podemos ver que el Señor estaba tratando con Jonás porque él no quiso hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no debemos esperar hasta que el Señor trata con nosotros así, aleluya, para ir a hacer lo que Él quiere que nos hagamos nosotros. Pueden decir amén. Y eso es compartir la palabra de Dios. Tenemos que compartir la palabra de Dios a todas personas. Pueden decir amén. Entonces podemos ver que él se durmió. Él se durmió en el barco. Cuando uno se pone muy confortable es lo que pasa. Se duermen. Y eso es lo que hizo Jonás. Se durmió. No podemos dormir, hermanos, en esta vida que estamos con el Señor. No podemos estar dormidos. Tenemos que despertar y estar listos y preparados para lo que el Señor está haciendo. Entonces podemos ver la tempestad que les pegó a todos que estaban en ese barco. Amén. Pruebas, y eso nos habla de las pruebas y las luchas en la vida. Cada uno de nosotros vamos a pasar por pruebas y luchas. Entonces, en otras palabras, todos vamos a pasar por la tempestad, tiempos de tempestad también. Pueden decir amén. En la vida, que son las pruebas y las luchas que cada uno de nosotros vamos a experimentar. Jonás fue tirado del barco, lo aventaron afuera del barco al mar. Entonces nosotros también estamos bofetados también de un lado al otro en la vida. Amén. Especialmente cuando estamos corriendo de la voluntad de Dios. No podemos correr de la perfecta voluntad de Dios, hermano. Tenemos que cumplir con el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos. Pueden decir amén. Entonces podemos ver que ya después de tirarlo del barco, un gran pez lo come. El mundo, la carne y el diablo nos come cuando nos corremos de Dios, hermanos, paz de Cristo. Entonces nos alejamos de Dios y de vuelta el mundo, el diablo, aleluya, la carne nos come de vuelta, aleluya, cuando corremos de Dios. Pueden decir amén. Y después podemos ver que Jonás clama a Dios. Cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Él oyó a Jonás, también a nosotros. Cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Pueden decir amén. Entonces Jonás recibe misericordia. Cuando compartimos, recibimos misericordia de Dios también. Cuando clamamos a Dios. Pueden decir amén. Jonás se cumple la voluntad de Dios y se va y predique a Nínive, uno de los más grandes, y predicó a Nínive y predicó
y hubo un avivamiento más grande en la palabra de Dios. Pueden decir amén. Toda la ciudad, aleluya, con su rey y todos, amén, se entregaron sus vidas al Señor. Miren nomás, y eso es lo que hace el Señor a través de una persona, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Paz de Cristo. Cuando compartimos la palabra de Dios, Dios nos usa para hacer grandes cosas, hermanos. Entonces es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que podemos aprender en la vida de Jonás. Pero lo más importante es tener la palabra de Dios adentro de nuestros corazones, hermanos. Porque cuando viene la presión de la vida, aleluya, lo que tenemos por dentro se va a salir. Y si tenemos la palabra de Dios, eso es lo que va a salir. Y es la palabra de Dios, no cualquier otra cosa. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. No por la media social y que de internet y que sabe que no. Esas cosas está bien. Aleluya. Pero lo más importante es palabra de Dios. Hermanos, no esperen que el Señor se tiene que tratar contigo. Aleluya. Nomás estés listo para hacer lo que Dios quiere. Pueden decir amén. Y eso es compartir su palabra a toda persona. Paz de Cristo, hermanos. Toma en serio la palabra de Dios. En el mundo buscan la respuesta para los problemas económicos o los otros problemas que ellos tienen y no saben lo que necesitan. Más que eso es el Señor y su palabra. Más que una respuesta que la económica y que los dineros y qué sabe qué, aleluya. Más que todo necesitan conocer a Dios y su palabra. Pueden decir amén. Nosotros conocemos y tenemos la respuesta, hermanos. Y tenemos, aleluya, conocemos la respuesta y tenemos la respuesta, que es la palabra de Dios. Es a Dios y su palabra. Pueden decir amén. Y para terminar en esta noche, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pueden decir amén. Hermanos, lo que uno necesita es la verdad de la palabra de Dios. No nada más que me dicen cosas que quiero oír. No que te miras bien y que, ay, déjame tocar el borde de tu manto y quién sabe qué. No, hermanos, aleluya, tenemos que decir la verdad de la palabra de Dios para que nosotros no nos vamos a hacer perdidos con los demás. Pueden decir amén, porque eso es lo que nos mantenga en ese camino derecho. Pueden decir amén. Es palabra de Dios y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y yo también, cada uno de nosotros, todos necesitamos la palabra de Dios para mantenernos en una vida santa delante de Dios, porque eso es lo que es importante. Porque Él es santo, también nosotros tenemos que ser santos. Amén. Y vivir una vida santa también. Pueden decir amén. Lo que el mundo necesita es la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Porque el mundo está envuelto en mentiras. Por eso hay tantos problemas y desorden. Pueden decir amén. Pero gracias a Dios que, como dice la palabra de Dios, haga todo decentemente y en orden. Hágalo conforme la palabra de Dios, porque es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos, aleluya, como equipo, aleluya, como instrumento, como herramienta que tenemos a nuestra disposición, hermanos, es la palabra de Dios. Pueden decir amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les pague. No se olviden que este domingo vamos a levantar una ofrenda especial otra vez en pro de la Flor Azul, para el campo misionero. Les apelo, hermanos, a ustedes que, aleluya, que me acompañen para levantar una buena ofrenda para ayudar a todos los que están en el campo misionero, porque ellos no tienen, aleluya, no tienen como nosotros, no son tan bendecidos como nosotros, bueno, financieramente. Entonces, aleluya, les pido que me acompañen y para levantar una buena ofrenda este domingo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes. Sigue, aleluya, ayudando uno al otro, orando por uno al otro, estudiando la palabra de Dios, ayunando y orando al Señor. Acércate a Dios
porque muy pronto vendrá el Señor por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche para darte toda la honra y la gloria. Te damos gracias por tu palabra que nos has dado, Señor, a nosotros para, aleluya, que es nuestro lámpara, nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, Señor. Y es lo que necesitamos hoy en día en este mundo tan oscuro con cosas malas, pero te damos gracias a Dios que conocemos a ti y tenemos a ti. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos recibido, a vivir tu palabra, a aplicar tu palabra y a compartir tu palabra a todos lo que nosotros nos encontramos, para que ellos también se pueden conocerte a ti y tu palabra también. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar palabra de Dios en esta noche. Amén.